Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido al primer Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología. Soy Juan Carlos Rodríguez, soy presidente de la asociación AISEP y en nombre de la asociación quisiera dar las gracias a todos los congresistas, miembros del comité científico, a los miembros del comité organizador y al público en general, porque en realidad sin vosotros este acto no sería posible y no tendría ningún sentido. En este acto contamos con la presencia de la doctora Pilar Rodríguez Martínez, profesora titular de la Universidad de Almería e investigadora principal del Grupo de Investigación Internacional Comparada, con la doctora Carmen Burgos Videla, directora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Atacama, Chile, y con la doctora Cecilia Bojorquez Díaz, investigadora principal y profesora titular del Instituto Tecnológico de Sonora de México, a quienes dentro de unos minutos les cederé la palabra de breves minutos. Durante estas dos jornadas previstas para los días 10 y 11 se van a presentar diferentes formatos los trabajos que han hecho realidad este primer CISEP. Este primer congreso, como organizador principal, lo realiza AISEP con la colaboración y el respaldo de la Universidad de Atacama, el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad de Almería, a través del Grupo de Investigación Internacional Comparada y de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es un acto que, digamos, es el punto de partida de un gran proyecto educativo que tiene una mentalidad colaborativa y de compañerismo y con el objetivo general de dar voz a los investigadores noveles, esa gente joven que, bueno, encuentra muchas veces dificultades en su inicio, y AISEP va a estar ahí siempre respaldando y colaborando con fuerza a todos aquellos posgraduados o recién graduados investigadores jóvenes que quieran pues meterse en este entorno, en este mundo de la investigación, ¿no? Por ser el primer congreso, no quiere decir que nuestras expectativas sean bajas, sino que tenemos grandes expectativas respecto al mismo. Se han presentado bastantes trabajos y con bastante calidad. Y la suerte, desde mi punto de vista, es que la mayoría de ellos lo han presentado estudiantes. Hay una participación bastante alta de estudiantes. Decir también que este primer congreso ha coordinado dos eventos principales. Uno que ha sido el primer encuentro iberoamericano de jóvenes investigadores, que se celebró ayer, y bueno, hubo una asistencia, digamos, no mala, fue bastante buena. Los jóvenes estuvieron hablando de sus trabajos y trabajos que pertenecían al otro segundo proyecto que hemos querido incorporar en este primer congreso, que era el primer certamen Mary Wilson Calkin, que es un homenaje, en definitiva, a las mujeres investigadoras, ¿no? Mary Wilson Calkin fue la que se reconoce como la primera psicóloga a nivel mundial en la historia, y desde AISEC queríamos hacer un homenaje a la mujer y a la investigación con este evento. Es nuestro deseo y el de todo el comité organizador que el congreso sea del agrado de todos, de los congresistas, de los conferenciantes, del público en general, y todo el mundo lo puede seguir en abierto en nuestro canal de YouTube o en la propia página web del congreso, a la que pueden acceder pues los congresistas a ciertas partes y todo el público en general. Hay páginas que están abiertas para que la pueda ver todo el que quiera. Sin más, quiero ceder la palabra, en primer lugar, a la doctora Pilar Rodríguez, en representación de la Universidad de Almería, del Grupo de Investigación Internacional Comparada. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bien, pues muchas gracias por tu presentación. Bienvenido a este fabuloso congreso. Quería dar las gracias por vuestra asistencia y, bueno, comentar dos palabras, ¿no? Cuando Juan Carlos y Josefina, que fueron los primeros artífices aquí en Almería de este congreso, y yo pienso que pilares esenciales, ¿no?, en el desarrollo del congreso,
Cuando vinieron al grupo de investigación a invitarnos al resto de compañeros a participar en la elaboración y a presentar simposios en el Congreso, etcétera, nos ilusionaron. Sobre todo a mí me gustó muchísimo la idea que tenían de trabajar con gente joven. Es decir, de que la investigación y los encuentros de investigación, en la investigación y los encuentros tienen que ser protagonistas los jóvenes. Esta idea y la idea de que las mujeres tengan también un reconocimiento en estos eventos, ¿no? Me pareció espectacular. Con lo cual, no solo nos convencieron a todos los del grupo, ¿no? Sino que aquí estamos presentes y participando con todo el cariño del mundo. Espero que la jornada de hoy y de mañana, lo que nos queda de congreso, sea un éxito y deseo de verdad que podáis aprender, compartir y disfrutar el evento. Gracias. Gracias, Pilar. La verdad que es muy amable tu palabra. Nosotros tenemos que agradecer mucho también al Grupo de Investigación Internacional Comparada, ha apoyado incondicionalmente a la asociación y, bueno, ha respaldado económicamente y a nivel profesional con el trabajo de los compañeros para que este evento de hoy sea posible. Carmen Burgos, directora del Instituto de Investigación y Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Atacama, Chile. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar, Cecilia y Juan. Muchas gracias por la invitación y por este desafío que comenzamos con Juan hace bastante tiempo, del cual él se hizo bastante cargo y avanzó lo suficiente hasta ahora. Solamente agradecer poder compartir con ustedes y realizar este tipo de actividades que aumentan la vinculación entre universidades, entre institutos y desarrollan la interlocución académica para que podamos nosotros como académicos ya establecer una relación con nuestros estudiantes y poder formarlos o invitarlos a este mundo tan bonito que es investigar. Así que yo les agradezco y espero que nuestra jornada y nuestro congreso, lo que hemos trabajado, resulte tal como lo tenemos planeado y para adelante sigamos avanzando, que van a haber muchos más como este. Eso. Estás muteado. No se te oye, Juan Carlos, porque tiene el micro apagado. No importa, son chascarros. Ay, Juan, desmutéate. Bueno, en lo que vuelve Juan Carlos, pues me uno y no, para no ser repetitiva en lo que ha mencionado cada uno de ustedes, pues precisamente esto que ven ustedes en esta presentación, así empezó esta idea de congreso gracias a Juan Carlos, pero ha sido en este tenor de cordialidad, en un tenor muy en el que todos podíamos expresar, en el que todos podíamos dar todas nuestras opiniones y todas eran bienvenidas. Y trabajar con un equipo de esta forma, pues finalmente lleva a lo que nos trae ahora a un evento tan completo. Desde un principio no tuve duda que este evento iba a ser un éxito y que estoy también muy segura que es un evento que llegó para quedarse y que cada año va a ser un año mejor. Muchas de las personas que nos han visto, que no participaron en este congreso, ya están pensando y trabajando qué es lo que harán para el año entrante. Los capítulos de libros que van a salir, todas estas cosas, los productos tan interesantes tanto para nuestros estudiantes y para nuestros profesores, es lo que viene a cerrar el círculo de nosotros como docentes, que es nuestro primer objetivo. Luego nuestra investigación, poder hacer la a la sociedad
y llevarla también ya a nuestras comunidades, a llevar la aplicación de nuestro trabajo a las comunidades y tener esta gama de las ciencias sociales, de la psicología y de la educación, cómo sí pueden converger y cómo sí podemos trabajar todos en conjunto, que es lo ideal, el trabajo interdisciplinario. Yo sumamente agradecida con todos ustedes. También quiero agradecer a los maestros de ITSON que nos ayudaron como comité científico, a mis autoridades que también están viendo la transmisión, porque al final de todo nosotros somos un representante de toda nuestra universidad y no los invitamos como tal al evento por las horas, las cuestiones ya ven los horarios que tenemos tan diferentes, pero ellos también a través de mí nos desean mucho éxito y que están con nosotros para lo que apoyen como Instituto Tecnológico de Sonora. Pues éxito en la jornada y muy emocionada por todos los asistentes. Gracias, Cecilia, gracias, Carmen. Bueno, ha habido un problema técnico Juan, con muteado. nada. No sé por qué no se me oía, pero bueno, ¿se me escucha ahora bien? Sí, ¿no? Nada, pues agradeceros a todas, a las tres y a las entidades que representáis, pues el apoyo que estáis prestando a esta una asociación nueva que, como dije al principio, bueno, tiene muchas aspiraciones y vamos a trabajar duro. Estamos trabajando ya duro, pero vamos a trabajar más duro todavía porque nuestra intención es hacer no un congreso, sino más de uno e invitar a los jóvenes a jornadas, a hacer cosas más breves, que en las que puedan participar todo el mundo y utilizar las nuevas tecnologías que, bueno, tienen sus fallos como cuando estamos en vivo, en directo y en persona, pero que, bueno, que por lo menos nos unen, nos dan la oportunidad de poder estar conversando con gente que está a miles de kilómetros, que ahora son allí las 7 de la mañana y están recién levantados, recién incorporados al mundo y nosotros ya llevamos unas cuantas horas y nos permiten eso, estar en el mismo momento, en el mismo lugar y compartir experiencias. Gracias a todos, espero que no se defraude nadie con lo que vamos a ir presentando, con lo que se va a ir presentando. Creo que es muy interesante muchas cosas. Esta tarde, un adelanto. Tenemos ahora a continuación de este acto, a las 4:30, está la primera conferencia inaugural a cargo del catedrático de Psicología Social de la Universidad de Extremadura, Florencio Vicente Castro. Muy interesante y luego podéis seguir los diferentes simposios. El primer simposio que rompe el hielo en este congreso será de feminismos periféricos, aquí moderado por la doctora Pilar Rodríguez. Las dos cosas prometen ser bastante interesantes. Sin más, pues bueno, oficialmente declaro inaugurado este primer congreso y espero realmente de corazón que no sea el último, ¿no? Que nos veamos en muchísimos más. Gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias. Carmen, tienes el micrófono cerrado. Muy buenas tardes de nuevo a este encuentro, a este congreso, primer congreso internacional organizado por AICEP y CICEP, con nuestro invitado para la apertura del primer día de una conferencia, Vivir y Cambiar Luz en la Sombra, aportación del investigador. Quisiera presentar a don Florencio Vicente, presidente de la Asociación Nacional de Psicología Infantil y Adolescencia, INFAD, quien cuenta con mucha experiencia en el área profesional de la psicología, educación, etcétera. Ustedes ya conocerán el congreso que también se realiza INFAD, que no ha parado hace muchos años. Tiene 2 doctorados, uno honoris causa. En la actualidad es profesor del Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal, miembro de diversas asociaciones científicas, entre ellas AICEP también nos está apoyando en este inicio de
nuestros congresos, de nuestras reuniones, de nuestras conversaciones. Ha participado apoyando también al Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación en Chile, Atacama. Ha participado en muchos foros. Dentro de su área de investigación destaca la psicología evolutiva y de la educación, discapacidad, adulto mayor, atención temprana y psicología del desarrollo. Los dejo con la presentación de nuestro invitado, el doctor Florencio Vicente Castro. Buenas tardes desde España, buenos días desde Atacama, desde México, desde otros varios países de nuestra querida Latinoamérica. Buenas tardes, por tanto, a todos y un cordial saludo en esta tarde que estamos empezando el Congreso, un Congreso Iberoamericano. Y cuando digo buenas tardes, lo digo con gran satisfacción. Me presentan siempre como, yo que sé, haber hecho muchas cosas en la vida. Pues probablemente lo que he hecho un poco ha sido reflexionar sobre la educación. Y a raíz de eso, bueno, pues con la asociación INFAD, con los congresos que tenemos, con la revista que tenemos, con un conjunto de actividades que me llenan de satisfacción. Entre otros, poder, bueno, pues participar en estos congresos. Y cuando se me escribió o se me invitaba a participar, se me dijo que cuál era el título que yo quería poner. Y bueno, pues les dije que vivir es cambiar, luz en la oscuridad, es un poco la educación y aportaciones de algún investigador. Efectivamente, bueno, yo creo, voy a presentar ya prácticamente la comunicación entera para ir viendo, aunque no les veré a ustedes detrás, pero para ir viendo un poquito mi PowerPoint. ¿Qué quería yo decir con el vivir es cambiar y dónde estamos y qué es lo que va a ocurrir? Pues les voy a comentar un poquito así a modo de preámbulo. Esta misma mañana, comentando que yo iba a tener esta pequeña reflexión con los que estén al otro lado de mi despacho, en este sentido, aquí en Badajoz, me preguntaba, profesor, y usted que tiene un alumno, me preguntaba, profesor, y usted que tiene tanta experiencia, ¿qué piensa que va a ser de las universidades? Y le he hecho una reflexión, digo, pues la verdad es que las universidades y los profesores a través de la pandemia, vamos a dejar de ser lo que somos. Ya no vamos a ser tanto profesores que expliquen conocimientos muy claros, porque las nuevas tecnologías nos hacen que un poco desaparezcamos. Estemos como solo introduciendo ideas importantes para que nuestros alumnos las busquen, las investiguen y sean ellos mismos los que perfeccionan. Por eso, cuando de alguna manera yo diseñaba mi intervención, pues lo que quería más o menos era comentarles que vivir es cambiar, luz en la oscuridad y aportaciones. ¿Qué quiero decir con ello? Nacemos abiertos al mundo. Cuando nacemos no somos más que una potencialidad de desarrollo, de crecimiento, de madurez, de incorporación a una nueva sociedad. Y nuestra intervención en la tarde de hoy, escribía yo en aquella especie de pequeño prólogo, se basa en la influencia que los investigadores, profesores, tenemos en la transmisión de nuestros hallazgos en esta sociedad cambiante. Lo más importante de lo que yo creo que hablaré hoy será este tipo de sociedad cambiante, y en esta sociedad lo que más importa, quizás más de lo que enseñamos, cómo se enseña y a dónde orientamos a nuestros alumnos para llegar a esa meta. ¿Cómo hacerlo? Pues en una sociedad como hoy, tan cambiante, tan veloz, inundar de información a los alumnos ya no es ayudarles a crear en ellos mentes pensantes. No, lo que tenemos que hacer de hoy es abrirles el mundo a estas nuevas redes, a estos nuevos sociales, a nuevos valores y a esta nueva orientación del mundo en el que estamos. ¿Y cómo es? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que el interrogante es cómo hacerlo, a través de la educación, ¿Y de dónde partía yo? Pues un poco en esa especie de marco teórico que me sirve para este cambio, pues partía de que hay cosas que cambian. En 1492, Cristóbal Colón descubre las islas de Guanahani, la América de hoy, y 5 meses más tarde llega la noticia a los Reyes Católicos. 5 meses.
En 1865 el presidente Lincoln es asesinado y la noticia llega a Europa 12 días. Entre 1492 y 1865 hay 3 siglos. En 1954 el Parlamento francés vota el rearme de Alemania, ya 3 horas más tarde, pero 3 horas. En 1969 Armstrong puso el pie en la Luna. Lo vimos casi todos, se dice, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Lo vimos en directo, pero pasivamente, no podíamos intervenir. Hoy, 10 de septiembre del 2021, esta es una videoconferencia y ustedes en cualquier momento me pueden llamar para decir que, bueno, decimos que todo cambia, eso son fechas, pero todo cambia también en el mundo. Al principio fue la piedra, donde utilizaban para, bueno, poder obtener la carne de los animales cazados, luego los utillajes más elaborados, la rueda, el fuego. Hoy estamos con los satélites. En otro orden de cosas, también primero fue la piedra para pintar, la roca, la cueva pintada. Hoy está la prensa, la radio, la televisión, el internet. ¿Qué quiere decir? Que las ideas viajan a la velocidad de la luz. Hay cosas que cambian. Al principio fue el matriarcado, el patriarcado, luego vienen los poderes legislativo, ejecutivo, y hoy tenemos un cuarto poder. Tenemos el cuarto poder, las ciencias de la comunicación, el imperio del audiovisual. Hay muchos cambios científicos, tecnológicos en las telecomunicaciones, en la microgenética, en las nuevas ciencias, y ante todo ello, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Volvemos a transmitir? ¿Qué volvemos a transmitir? Pues si estamos ante el cambio, vamos a ver a dónde llegamos. Por tanto, hay cosas que cambian. Y ahora, durante la pandemia, pues hemos aprendido mucho, hemos sufrido mucho y estamos cambiando. Cambia el tipo de relación, cambia el tipo de teletrabajo, cambian las nuevas tecnologías, algo que antes era casi todo presencial, íbamos a los congresos, pues ahora tenemos varios que son híbridos o no presenciales, este mismo de esta tarde. Es decir, la necesidad de lo esencial ha dejado de ser y lo innecesario de tantas cosas pues ha cambiado, y fundamentalmente han empezado a estar entre nosotros las redes sociales. Voy a comentar muy brevemente un poquito qué significan las redes sociales para saber cómo nos vamos a enfrentar o qué podemos hacer desde el punto de vista de la educación. Las redes sociales, se me ha pasado la primera diapositiva. Bueno, pues entonces, porque estábamos comentando, se fue. Bueno, pues conclusiones explícitas o implícitas de las redes sociales, porque había puesto un poquito como 10 principios que estaban teniendo o significando las redes sociales, cómo son amplias, comunicativas, libres. Bueno, ¿cuáles son las ideas implícitas o explícitas? ¿Qué hacer y cómo hacer frente a las redes sociales? Las redes sociales son una nueva forma de comunicación y de relación social, que lleva un cambio, y lo más importante de las redes sociales es que lleva un cambio acelerado de la sociedad y sus valores, pudiendo ser peligrosas, y los adolescentes son probablemente los más implicados en el efecto de estas redes sociales. Los docentes lo tenemos que saber porque vamos a estar detrás de ellas. ¿Cómo son las redes sociales? Pues son de manejo público, son flexibles, están descentralizadas, son universales, todo el mundo puede acceder si tiene algunos medios para ello, son de sistema abierto, rápidas, coordinadas, de difícil control público y de difícil control de los profesores y de los creadores de ellas mismas. Permiten identidades falsas, un yo ideal, un yo no cierto, experimentar con nuevos aspectos de personalidad, nuevos roles, transmitir emociones a niveles más profundos. Es decir, tenemos cantidad de cosas. Las respuestas pueden ser síncronas o asíncronas, es decir, se da en un tiempo real, recibo una red social, comunico. Esta misma conexión la he estado con el profesor Juan Carlos porque tenía algunas dificultades. Es decir, las redes sociales a la distancia de Badajoz a Almería nos ha permitido en breves minutos, es decir, se dispone de minutos o de tiempo o de nada para comunicarnos. ¿Cuáles son los resultados personales obtenidos? Pues hay una mejor valoración y aceptación social de aquellos que las manejan bien, hay una percepción positiva por cada uno de aquellos de qué bien me siento, hay una autopercepción y una autoestima positiva casi siempre en el desarrollo de ellos. Algunas ideas defienden el punto de vista pues menor acceso cuando hay más dificultades, menor uso cuando
tienes más dificultades y menor desarrollo y menor capacidad, y menor desarrollo, mayor diferencia y segregación en aquellos casos, es decir, el desconocimiento de las redes sociales va a ser pues un poquito un segregador de la sociedad. Aquellos que puedan acceder a las redes sociales van a tener una mayor capacidad de desarrollo y por tanto un crecimiento social, una economía social más alto, y por tanto va a haber seguramente una mayor desigualdad social, es decir, las redes sociales van a ser conductor de ello, y de ahí que sea importante para ello. Algunas ideas desde el punto de vista de la tipología de sus usuarios. Estoy comentando un poquito esto para ver cuál es y por dónde debemos orientar la educación. Es decir, ¿qué es lo que se nos va a pedir? Pues vamos a tener más usuarios jóvenes que saben más probablemente que los adultos, que no van a necesitar mucha explicación, un uso más específico para encuentros, para movimientos sociales y también para los negocios. Y el idioma ha dejado de ser un obstáculo para comunicación y fundamentalmente una de las exigencias será dominar ese idioma de las redes sociales, que casi siempre es el inglés y en nuestro caso también el español. Bueno, las ideas esenciales, por tanto, como resumen de las ideas de todo lo que son las redes sociales, el mundo este en el que estamos, para meternos ahora ya en la segunda parte, que va a ser cómo actuar frente a tantos cambios, el poder de la documentación, el poder de la prensa, el poder de las redes sociales. Pues las redes sociales significan una nueva forma de comunicación y la tenemos que asumir. Las redes sociales generan también una socialización muy diferente. Luego veremos algunas investigaciones del grupo Basún de los países nórdicos y algunas conclusiones que nos dicen en qué sentido nos estamos moviendo. Las redes sociales permiten fingir una personalidad diferente. Hace poco estuve en una tesis doctoral prácticamente con una metodología del caso único, y era el problema de una señora que se divorcia. Y se divorcia porque su marido tiene 3 personalidades. Una, la que le escribe su correo electrónico, otra personalidad que finge en otros correos electrónicos con otra persona, y una tercera personalidad que es la que habla cuando es empresario. La mujer descubre el tema y bueno, pues se trabaja en una realidad, es fingir una personalidad diferente. En un caso él estaba casado con su mujer, es la primera personalidad. En el segundo caso, cuando tiene relaciones con otras personas a través de las redes sociales, está divorciado y solo tiene un niño, cuando en realidad tenía 3. Es decir, fingir una personalidad diferente. Y por tanto vamos a ver qué valores hay que atribuir a las personalidades. Las redes sociales permiten el aprendizaje de habilidades sociales. Todo lo que es social, cuanto mejor lo manipulemos, cuanto mejor lo controlemos, cuanto mejor conocimiento tengamos de ellos. Bueno, las redes sociales permiten, a través del anonimato, la percepción de la aceptación o el rechazo de los iguales y los adultos. Yo creo que estos contenidos los tenemos convalidado porque de alguna manera me está llamando el profesor Juan Carlos Rodríguez. ¿Ocurre algo, Juan Carlos? ¿Ocurre algo? Hay un problema con la presentación, Florencio. No se ve la presentación. ¿No se ve? ¿No se ve? No. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Tampoco. ¿Tampoco? Hay que darle compartir pantalla, a ver. Perdóname. ¿Ahora puedo? ¿Puedo? Ahora sí, bueno, puedes compartir, no se ve nada todavía. ¿No se ve? No. ¿Ahora? Hay que darle compartir ventana. Sí, le he dado a compartir ventana con la pantalla. Le doy a permitir. ¿Le estoy permitiendo? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues me había quedado un poquito en las redes sociales, que estábamos viendo esto y decíamos los rasgos de la abundancia de datos, ¿Se ha entendido un poquito hasta ahora lo que he ido comentando? Espero. Sí, ¿no? Bueno, pues decíamos los rasgos de las redes sociales, abundancia de datos, irradiación, velocidad, y estamos en este mundo. Todo ha cambiado desde esas primeras pinturas en la roca que estaban significando cosas, hasta la utilización de la piedra como para conseguir carne y bueno, pues ese tipo de situaciones. Bueno, veíamos un poquito aquí, estábamos fundamentalmente en estos aspectos las ideas esenciales como resumen. Las redes sociales modifican la sociabilidad
y la sociabilidad se privatiza. Es decir, las redes sociales ahora mismo es un poquito la respuesta a esa pregunta que me preguntaban esta mañana algunos alumnos. Profesor, ante lo que usted comenta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que los profesores nos vamos a quedar, yo creo que como orientadores, animadores, ilusionadores de búsqueda de documentación para saber. Nos quedaríamos como enseñar a enseñar, aprender a aprender. Yo creo que eso es. Y fundamentalmente la ilusión de poder tener ese tipo de conocimientos. Entonces, el profesor, el enseñante, el docente se va a convertir en este mundo no tanto en la transmisión de este tipo de conocimientos, porque entras en las redes sociales y ya tienes casi todos los conocimientos, sino en ver qué es lo que tengo que aprender. Bueno, entonces el alfabetismo digital, se produce una división digital y bueno, las redes sociales crecen, desaparecen, bueno, se modifican vertiginosamente. No me voy a entretener más porque yo creo que este tema lo tenemos casi todos los asistentes a este congreso, lo tenemos convalidado de alguna manera muy cierta. Bueno, entonces mi segunda parte de hoy, ante tanto cambio, ante tantas nuevas realidades, nos preguntamos, ¿qué significa educar? Yo creo que este es el elemento que fundamentalmente más debemos tener. Voy a avanzar un poquito más por la media hora que teníamos. Entonces, ¿qué significa educar? Les hablaba yo de la investigación del grupo Basún, ¿verdad? Si ello es así, la cuestión que me planteo es qué significa educar. Ante tanto cambio, ¿dónde estamos? ¿Qué significa educar? Y yo creo que las investigaciones del grupo Basún, que es un equipo multidisciplinar en todos los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, significa, de alguna manera, concluye que quizás no sea exagerado decir que la generación actual de padres en sociedades nórdicas y en el resto de las sociedades más civilizadas, Europa, América del Norte, América del Sur, históricamente estamos en un momento histórico probablemente el más significativo de la historia de la humanidad. Yo creo que no va a haber hemos pasado de esas sociedades frías, tradicionales, donde era todo lento, muy conservador, a una sociedad tan rápida, tan veloz, que yo creo que con tantos descubrimientos que no habrá ninguna generación que haya tenido o haya visto este paso tan importante de esa sociedad tan tradicional en sus descubrimientos y tan apagada en sus investigaciones a esta que de alguna manera lo que vale hoy nos planteamos, ¿servirá mañana? ¿Valdrá mañana? Nos compramos un teléfono móvil y dice, pero si es que mañana ha salido el siguiente. Compramos un ordenador y dice, bueno, ese ya está. Es decir, bueno, pues este grupo Basún se plantea y dice que nuestra sociedad tiene distintas características. Primero, por ejemplo, los niños nacen en familias que los han querido tener y llegan en momentos más o menos planificados. Es decir, la maternidad, de ser una familia numerosa de 5 o 6, que era tradicionalmente en nuestras sociedades hace 35, 40, 45 años, 50, tenemos ahora prácticamente 1 o 2 hijos por familia. Los niños crecen en un estado de bienestar, nacen cuando queremos que nazcan, nacen y tienen todo tipo de alimentación, atención médica. Llamamos niños llaves porque se ha incorporado la mujer al trabajo, afortunadamente, y salen de casa antes de que el niño vaya al colegio y dice, cuando cierres, cuando abras, llévate la llave, cierra la casa. Y también sabemos que más del 80% de los niños en Europa y fundamentalmente en España, con tanta desertización, con tanto abandono de las zonas rurales, pues la inmensa mayoría de los niños crecen en un ambiente urbano. Es decir, son características que tenemos que tener para saber cómo pueden funcionar las instituciones, cómo podemos funcionar los profesores. También sabemos que en la mayoría de las familias pues trabajan los dos padres y los niños se incorporan a una socialización dual, la familia, la escuela, el grupo. Es decir, tenemos otra socialización, la televisión, la diversidad, tenemos otra serie de características esenciales. Bueno, y si tenemos tantos cambios, ¿es bueno cambiar? Debemos, entonces probablemente hablemos de que estamos en una sociedad de contradicciones. ¿Por qué necesitamos cambiar? ¿Por qué el cambio se acelera tanto? ¿Cambiamos porque lo que tenemos no nos vale? ¿Tenemos algo que nos vale y preferimos no tenerlo?
¿el progreso qué significa? Progreso es un cambio, pero el progreso es los valores en sí mismo. Y decía Víctor Frank que los valores no se deben confundir con los significados de las realidades de los valores. Bueno, el siglo XXI donde estamos, en esta segunda generación, en esta segunda parte del año 21 del siglo XXI también, pues la idea de progreso y de progreso lo disfrutamos, significa que el desarrollo y la técnica es un elemento prometedor, buscamos siempre los elementos positivos, pero el progreso a veces tiene pues algunas consecuencias negativas. Esto es, estamos ante la claridad oscura de nuestro tiempo y ante la oscura claridad de este tiempo nuestro. Hablamos ya un poquito del cambio climático, debido a que, pues probablemente a cantidad de progreso, cantidad de investigaciones que no hemos sabido dominar. Es decir, estamos ante un mundo, todo lo que tenemos es válido, todo lo que tenemos es positivo. Bueno, estamos ante una educación de límites. Probablemente, ¿cuál es el papel de la educación en esta sociedad de dudas y de incertidumbres, de cambios acelerados y a veces de cambios no bien controlados y todavía por asumir? Pues nuestra sociedad moderna, posmoderna, actúa estructural e intencionalmente como una sociedad en lucha contra las ataduras. A ningún padre, a ninguna madre, a ninguna familia le gusta poner ataduras a sus hijos. No nos gustan las limitaciones, las obligaciones, las normas, los principios. Es decir, vivimos ante una generación donde el tener los pies firmes sobre la arena sin temblor, es decir, esto es un valor. Bueno, pues hay valores y nuestra sociedad se caracteriza un poco por la liberación de las ataduras a lo social, a lo tradicional, por ese cambio de valores. Vemos la televisión y dices, pero ¿qué mundo, en qué mundo vivimos? Bueno, pues hay valores inmutables y todo es cambiable, o hay valores fijos. Eso es un poquito la preocupación de la educación. Y digo ahí en negrita, la negación casi instintiva de los límites. Tenemos miedo a poner límites, a que los límites nos acomplejen, pero quizás ahora estamos en un punto de inflexión y ante una posible reflexión. Los jóvenes viven una nueva vida. El hombre de hoy siente una tendencia indestructible hacia la idolatría de lo nuevo. Posee la facultad de transformar todos los valores en ídolos, la ciencia en cientificismo, el arte en esteticismo, la nacionalidad en nacionalismos, la moral en moralismos. ¿Significa esto la posmodernidad? Pues no, se están oscureciendo los valores íntimos del pensamiento y sus formas nubladas se cambian unos por otros. Pues probablemente ahora mismo, pero ¿en qué mundo de valores vivimos? Bueno, pues yo creo que la educación es buscar un poquito la solución, la luz a este tipo de valores. Voy a pasar un poquito, recorrer el riesgo de desaparecer, y voy a entrar en el siglo XX. Fundamentalmente es el principio de identidad. Esto sí que me interesaría un poquito, porque ¿qué es lo esencial con lo que podemos quedarnos para ser nosotros mismos? Es decir, ¿qué debería permanecer ante tanto cambio? ¿Qué hay? ¿Cómo se madura la personalidad? ¿Cómo se enriquece? Yo creo que la personalidad no solo es ese crecimiento de años, sino que es también un encontrar valores de quién soy, por qué soy y para qué soy. Bueno, la educación, por tanto, en este sentido, educar en la esperanza. La educación, por tanto, consiste en la discusión de las posibilidades y potencialidades de la realidad para extraer de ello los aprendizajes. Es decir, soltar ideas, intuir ideas, aportar ideas, embarcarse en esas ideas. El papel de la educación es, por tanto, llevar, acompañar al niño en esa aventura de la vida y del crecimiento en este mundo tan contradictorio. Pero hay que estar a su lado, hay que estar a su lado. Y la compañera más importante de ese estar a su lado del joven y del adolescente es la confianza básica, es la esperanza de... La confianza básica, decíamos ahí, es la que se deriva a la seguridad. La confianza básica esa que está en la mirada del niño hacia los ojos de la madre, o que está, pues ahí lo he puesto, la confianza básica descrita por Winnicott, por Bowlby, por Erickson, es aquella que el niño adquiere
en los primeros momentos de su vida. Es el primer vínculo afectivo con la madre. De ella nacerá el apego seguro. El ojo a ojo. Cuando digo de ojo a ojo, pues tantos Winnicott como Bowlby, como Lebovici, Mahler, muchos ofrecen además una prueba de otro tipo, no solo psicológica, sino de prueba mucho más visible y lo cuenta. Lo explican y luego Freud lo retoma, lo explican por el contacto ojo a ojo. Y el ojo a ojo es esa mirada que la madre tiene en su niño cuando lo está alimentando, cuando le está dando el pecho. Y por eso, de alguna manera, llamamos la distancia focal de 22 o 25 metros, que es la sonrisa existente entre el ojo de la madre y el ojo del niño en esos 25 centímetros, que es la distancia centrada para ver con nitidez cuando el niño está alimentándose y está medio dormido y mira hacia la madre y la madre lo mira hacia él. Y esa sonrisa, bueno, pues Freud quien nos plantea la duda sobre cuál es el precursor de ese sistema comunicativo no verbal presente en todos los seres humanos, como es el de la sonrisa. Yo recuerdo haber leído que ningún animal, excepto la hiena que parece que se sonríe, ningún animal tiene sonrisa. Cervantes habla del coloquio de los perros y dice era una ficción porque los perros se reían. Ningún perro se ríe nunca. Entonces, en este proceso de la garantía de la seguridad, de la estabilidad, de esa confirmación del valor del niño, es donde de alguna manera empieza la confianza básica. Y no es la comida, sino la mirada la que satisface y tranquiliza al niño. Nacemos preorientados socialmente y la mirada y la sonrisa son el principio de un proceso de reconocimiento mutuo. La confianza básica y el apego seguro son, por tanto, digo, y lo tengo muy asumido y muy reflexionado, son la base de esa adquisición posterior de autonomía, iniciativa e independencia, que es lo que tratamos de transmitir en educación. Autonomía, ser tú por ti mismo; iniciativa, créate el mundo a tu medida; e independencia, no dependas de, no te cuelgues a, porque ese a en un día desaparecerá. Y como dice Bowlby, ello proporcionará al pequeño la capacidad de entablar relaciones afectivas posteriores y madurar y sentirse miembro realizado de la sociedad. Yo creo que ese es el papel. Las conductas, ser un adulto no es un logro solo cronológico. Implica la responsabilidad de uno mismo por las elecciones que él hace, qué elijo, qué quiero, qué busco, especialmente si estas elecciones definen la dirección de estar unido a otros que dependen de esas mismas elecciones, que es lo social, el vínculo social, los valores sociales. ¿Hay cosas que permanecen? Pues, ¿qué es esperar y qué es confirmar? Bueno, pues ahí diría yo que la educación es aprender a vivir, aprender a aprender. Eso es lo que tenemos que hacer. La educación es poner luz en las dudas. De ahí el título, ¿verdad? La educación es aprender a vivir o enseñar a aprender a vivir con seguridad, con certeza, con valores. Aprender a aprender. Conocer y aprender a conocer. Dudar y aprender a salir de la duda. En la ciencia siempre partimos de la duda. ¿Y esto por qué será así? ¿Y qué ocurriría en este caso? Bueno, las investigaciones siempre parten de las hipótesis, de los objetivos, qué quiero saber, por qué lo quiero saber, cómo lo quiero saber. Bueno, pues sería dudar y salir de la duda, amar y ser amado, y amarte a ti mismo. Luchar por la realización de los propios procesos y proyectos vitales y por el proceso a la plena realización, esa que decíamos de la madurez. Es necesario creer y crear una educación donde no solo seamos capaces de ser los guardianes y poseedores de los conocimientos que creemos verdaderos, sino también de la esperanza de encontrar soluciones a los inciertos. Yo creo que ese es un rico papel de los profesores. Hacer afirmaciones muy tajantes quedaría un poquito en un tipo de profesorado no excesivamente educador. La educación es una acción incierta, basada en resultados inciertos, una intervención o una investigación con resultados desconocidos, que partimos casi siempre de la duda. Fue Sócrates quien dijo: solo sé que no sé nada, pero al afirmar que no sé nada, ya se sabe algo. Porque sé que no sé nada, ya sé que sé. Le replicó: de dudas se sale con esfuerzo hacia la certeza. Esa es la sabiduría.
La fuerza de la educación, por tanto, radica en la misma capacidad humana que todos tenemos desde el nacimiento. Decíamos al principio que nacemos abiertos, nacemos sin madurar y nacemos de llegar a ser. La expresión llegar a ser es muy querida por los filósofos de todos los tiempos. De alguna manera nos ayuda a definir nuestra tarea educativa, y fue la gran filósofa Hannah Arendt quien señaló que el llegar a ser era lo esencial del ser humano. Aunque condenado a la muerte, como dicen los filósofos, o ser para la muerte, los filósofos existencialistas, el hombre tiene una facultad esencial que es la de, arrancando desde su primer principio de nacimiento, recrearse y llegar a ser, nacer y hacerse. Y hacerse a sí mismo es la principal obligación que tenemos los hombres y de la que somos capaces y a la que estamos obligados en virtud de haber nacido, y ello mediante un proceso de asimilación de los contenidos mediante la educación. Bien, entonces madurar significa, por tanto, iniciarse, tomar iniciativas, creer, ser uno mismo, ser veraz con uno mismo, ser ético. Entonces, y os cuento un poquito qué es lo que debemos hacer. Pues hay una metáfora, una idea, y es que un profesor Nobel da una conferencia y le preguntan los alumnos: ¿qué hay que hacer en la vida para llegar a ser Nobel? Y él responde: enamorarse de una idea, trabajarla intensamente, profundizar en todas las dudas que surgen respecto a ello, confiar, es decir, coger un tema por el que se sienta devoción, se sienta fuerte ante él, confíe siempre en usted mismo, no sea convencional, no encuentre soluciones que otros le dan, haga algo nuevo y positivo, invente. Eso es lo que les dijo el premio Nobel. Por tanto, la educación nos debe ayudar a desarrollar nuestras propias capacidades personales. Esa es la orientación que me gustaría esta tarde, a salir de la oscuridad, a encontrar luces en la sombra y a salir de nuestras propias capacidades personales en los ámbitos expresivos, aprender a explicar, aprender a hablar, en los ámbitos comunicativos, en los ámbitos de relación interpersonal, de construcción del conocimiento, a responder adecuadamente a los desafíos que propone o que supone la vida en sociedad, asegurando a todas las personas la oportunidad de incrementar y actualizar sus competencias. La educación nos debe ayudar a someter a juicio crítico lo leído, a ser capaces de contrastar lo oído y lo leído. Lees 3 periódicos y dices cómo en uno afirman esto, cómo en otro lo afirman esto dudando y cómo en otros niegan esto. Es decir, a ser capaces de contrastar lo oído y lo leído, a tener esa personalidad y a dudar hasta de nuestras mismas certezas y llegar después de ello a conclusiones propias diferentes. La educación nos debe ayudar a comunicarnos con claridad, con eficacia, con rigor, a ser prudentes en el uso de la información y de los conocimientos que poseemos, a ser capaces de presentar las ideas propias y sobre todo de indagar sobre las ajenas, porque cuando alguien tiene ideas y las comunica, ¿por qué las tiene? ¿Qué valores tienen? Para ser capaces de unirnos a ello. La educación nos debe ayudar a tener una visión no etnocéntrica del mundo que nos rodea, a ser creativos, a ser exploradores de los entornos que nos circundan en cualquiera de sus muchas manifestaciones, a no ser solo espectadores, sino autores. La educación nos debe llevar a no quedarnos al margen, pasivos o meros críticos de lo que otros acontecen. Debemos estar implicados. No se deja moldear el barro ni manipular, no nos dejamos. Gusta de la entrevista, posee una personalidad jerárquica de valores. Un buen educado va más allá de las apariencias. El hombre no puede vivir sin valores, pues sin ellos carece de motivos para elegir entre un comportamiento u otro, entre una idea u otra. Y como, en resumen, como decía Fisher, en esta sociedad de hoy tan cambiante, que decíamos al principio, y tan veloz, inundar de información a los alumnos no es ayudarles a crear en ellos mentes pensantes. En esta sociedad de hoy, el conocimiento rápido e inmediato está a nuestro alcance a través de Internet, de las redes sociales, pero estas tienen un problema. Debilitan las habilidades para la relación social, nos hacen que todo lo que dicen es verdadero, los intercambios personales no son tan ricos del mundo social. Es decir, el mundo social, ese encuentro con el otro es importante. Las redes sociales
Es decir, seguramente esta sociedad actual no es tan importante saber resolver problemas como saber qué problemas debemos resolver. Wilson, al observar el contexto actual frente al mundo de ayer, nos hablaba de la aceleración y complejidad de los cambios. Para afrontar este tipo de retos se necesita capacidad de aprender a lo largo de la vida, de resolver problemas con agilidad y eficiencia, aprender a aprender y pensar con espíritu crítico. El pensador crítico desarrolla habilidades y valores. Lo crítico es saber leer el periódico, saber interpretar las noticias, saber leer la mente de otro cuando me hace un argumento que no es favorable al mío, dar soluciones a las dificultades encontradas y proponer alternativas, además de poseer un alto nivel de adaptación para enfrentarse a otros cambios. Lo importante de hoy en día en educación es ayudar y enseñar a examinar críticamente la información que se recibe para decidir libremente qué pensar y qué hacer. Todo ello apunta a una perspectiva nueva y diferente en educación, como es la de saber dar prioridades, saber distinguir lo que es importante de lo que no lo es, lo que vale la pena y lo que es solo apariencia, lo que merece el esfuerzo y lo que no lo merece, lo que cambia y lo que permanece. Eso es ayudar a madurar desde un pensamiento reflexivo, crítico y positivo. La educación es tanto y más que eso. Es la que nos da certezas y fortalezas, la que nos aporta esa confianza básica que comentábamos antes ante la vida para sentirnos seres en realización. Nos hace ser honestos, justos, nos hace ser maduros, equilibrados. Una persona alcanza la madurez cuando establece una escala de valores positivos y es consecuente con ellos. Y para finalizar, deseo ponerles esta frase de Teresa de Calcuta. ¿Qué es lo que nos pasa a los profesores? Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Ese es nuestro papel en la educación, ayudar a salir de la oscuridad, ayudar a ser generosos con el mundo y a aportar esta nueva visión ante tanto cambio, ayudar a crecer para desarrollarse ampliamente en el mundo al que les toca vivir. Y dar valores significativos y profundos. Ese es el mensaje mío de esta tarde y eso es lo que de alguna manera deseo compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias y un cordial saludo importantísimo. Me he pasado 10 minutos de mi posible intervención, pero muchísimas gracias. Y siempre que yo pueda y esté a la disponibilidad de ustedes, un placer inmenso poder colaborar en este congreso tan significativo y tan importante. Y ojalá tengamos otros muchos más y otros muchos encuentros. Un cordial saludo a todos, buenas tardes y buenos días a compañeros de América. Buenas tardes y buenos días, como dijo don Florencio. Muchas gracias por su presentación. Ha sido una presentación bastante profunda que nos hace pensar, nos hace reflexionar. Ya nos están llegando algunas preguntas, algunos comentarios. Hay bastantes personas observando esta conferencia inaugural del Congreso Iberoamericano para la Investigación en Sociedad, Educación y Psicología de la Asociación Iberoamericana. ¿En qué lugar cree usted que se queda la política en una sociedad que avanza tan rápidamente, Florencio? Se hace una pregunta acá en el chat. Sí, el tema, ¿se me oye? Sí. El tema de la política, desde Grecia, Homo politicus ha gobernado y ha dirigido valores y significaciones. Entonces, yo creo que hay que evitar de alguna manera la confrontación política. Yo creo que el político es politeia, saber conjugar los intereses de la sociedad. Entonces, cuando esos intereses de la sociedad están centrados en valores de enriquecimiento personal, de salud psicológica para las personas, de salud física, de capacidad de vida, es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien? Saber qué es lo que estamos esperando. Yo recuerdo a la secretaria general de Iberoamérica, una conferencia, la hicimos doctora honoris causa de mi universidad, tuve el honor de pronunciar la laudatio sobre ella, la profesora Rebeca Crispan, y dijo una cosa muy curiosa, muy interesante. Dice, en mi país, cuando ella era chica,
El gobierno sabía que no teníamos zapatillas para ir por la calle, pero no decidió contribuir a darnos zapatillas al resto, sino que procuró la educación para todos en valores. Dice, y nuestro país hoy es uno de los países más desarrollados de América. Es decir, el político no debe ver solo ahora, sino debe ver qué va a ocurrir en el mundo del cambio, en el mundo de los valores, en el mundo de esta significación tan importante. Bueno, pues de alguna manera estamos ante esa realidad y yo creo que el político debe ver aquello que a la sociedad le va a interesar. Probablemente sean sistemas educativos de valores. El cambio es un cambio, lo tenemos en las manos, pero hay que aprovechar el cambio para enriquecer a la sociedad desde el punto de vista cultural y científico. Cuanto más culta, más positiva sea una sociedad, los políticos serán más objetivos y más justos. Florencio, y respecto a la política también, de la pregunta que se acaba de mencionar, si nuestra profesión de académicos, de profesores, de educadores, de formadores, es eminentemente política, no se puede dejar tampoco de lado, digamos, como mencionó, la posición política. No estoy hablando de populismo ni de abanderarse con un partido, sino que estoy hablando de la política como un elemento ineludible de nuestra profesión y en el cual debemos también establecer algunas articulaciones cuando estamos formando. O sea, no se puede evitar que el aula y la educación tenga ese carácter eminentemente político, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. Yo creo que ese es ver el mundo de los valores, y los valores son apolíticos, son valores objetivos en sí mismos. La cultura en sí misma es una cultura apolítica, es la cultura, es la ciencia, es el descubrimiento y sobre todo es ofrecer esa seguridad para que cada uno de nuestros educandos, de aquellos que están debajo, tengan la certeza de poder encontrar aquello que a ellos les satisfaga desde el punto de vista más científico, más cultural, con más seguridad. Es decir, que se sientan absolutamente comprendidos y absolutamente identificados con los valores que no son parte de uno u otro partido, sino de todos los partidos en general, que es exactamente. Exactamente. Eso es un poquito lo que nos toca a los educadores. Florencio, sí. El proyecto, claro, el proyecto de nación, el proyecto que vendría a interpelar entonces a una nación debiese estar teñido de estos valores y de esta capacidad de interpelación respecto de los sujetos en tanto sujetos axiológicos, ¿cierto? Que se comportan en la sociedad. Es que, exactamente. Acá hay una pregunta. Si se nos enseña a ser independientes, como menciona Vicente en su presentación, en esta sociedad, ¿cuán importante es trabajar en grupo en las aulas docentes? Bueno, sí, todo el tema de colaboración, los grupos cooperativos son muy importantes porque, primero, el tema de la socialización, decíamos que las redes sociales impiden mucho el tipo de socialización. La pandemia ha disgustado mucho porque nos ha aislado y sobre todo en las gentes jóvenes, en los niños, ese mundo socializante es muy rico. Entonces, ¿a qué se enseña? A ser libre. Pero es que la libertad no significa libertinaje. Es que lo que estamos tratando de comunicar son valores de autonomía, de madurez, de libertad, de desarrollo, de creatividad, no de dependencia. Depender simplemente de otro tipo, de alguien que comunica a un tipo, no es el enriquecimiento personal. Yo creo que la política lo que nos debe enseñar es a ser libres, autónomos, independientes, creativos y orientados a esa madurez psicológica. Cuando vemos a una persona que la ves que tiene su criterio, que tiene sus reflexiones, a veces no coincide con tus reflexiones, pero ves que es una persona madura, que es sensata, que es responsable, dices, merece la pena. Existe ese vínculo con la amistad, ese vínculo con la capacidad, ese vínculo con la madurez. Es decir, cuando te encuentras con una persona madura,
automáticamente te vinculas a ese grado de madurez. El vínculo, ese afectivo que tenemos hacia nuestros amigos que vemos que tienen un criterio. Con quien no tiene criterio hay escaso vínculo. El vínculo afectivo, ese que llamamos vínculo, que no implica solo vínculo matricular, vínculo de afecto hacia la persona que ves que tiene un criterio. Muchas gracias, Florencio. Acá hay la última pregunta para que ya vayamos cerrando esta sesión. Queda un tiempo restante de 13 minutos. Doctor, desde su experiencia, ¿qué nos puede sugerir a los profesores en nuestro proceso de enseñanza, hacia los estudiantes en esta nueva modalidad derivada de la pandemia? Bueno, pues yo creo que la pandemia nos ha enseñado mucho. Hemos sufrido mucho, hemos sufrido mucho y hemos aprendido mucho. Y fundamentalmente hay una cosa, la pandemia ha cambiado la sociedad y la cambiará. Yo creo que ha entrado, por ejemplo, el respeto, la proximidad, el abuso de determinado tipo de realidades, el alejamiento de lo social que no ha sido beneficioso. Es decir, las nuevas tecnologías, el dominio de las nuevas tecnologías. Yo creo que hay un conjunto de elementos, el teletrabajo, la responsabilidad ante el teletrabajo. No me ven, pero soy responsable y cumplo. Es decir, hay una serie de características. Hay una serie de características familiares, la convivencia entre el padre, la madre y los hijos. Es decir, se ha aprendido mucho. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mundo detrás de la pandemia nos va a enseñar, nos ha enseñado, la higiene. Pues no sé si siempre nos lavábamos las manos o si siempre nos desinfectábamos las manos. Ahora lo hacemos. Nos saludamos con otro y nos saludamos con cierto respeto. Subimos en el ascensor y subimos uno. No subimos hacinados, sabemos esperar, nos ponemos, es decir, nos ha enseñado mucho. Y yo creo que fundamentalmente nos ha enseñado a estar seguros con nuestra responsabilidad. Es decir, nadie me ve, pero yo llevo la mascarilla. Nadie me vigila, pero yo respeto el que los demás puedan vivir felices. En ese sentido, pues yo creo que es positivo lo que hemos podido aprender. Nos ha costado mucho y educativamente yo creo que hay un respeto por el otro. Nosotros tenemos el Congreso de Zaragoza, el Congreso INFAD, y el título es La preocupación por el otro. ¿Quién es el otro? ¿Qué riqueza tenemos? ¿Qué le podemos ofrecer? ¿De qué manera nuestro comportamiento le puede ayudar? El tema del Congreso es la preocupación por el otro. Eso es lo que nos ha enseñado un poco la pandemia. La preocupación de mí mismo y el respeto al otro. Florencio, la última pregunta para ya cerrar esta conferencia inaugural espléndida que acaba de dictar nuestro querido doctor Florencio Vicente. Desde su opinión, ¿qué papel juega la inteligencia emocional o el buen manejo emocional en una sociedad tan rápida como la que usted explicó? Pues yo creo que la inteligencia emocional, desde que la hemos descubierto, no hace mucho tiempo, desde que hemos descubierto un poco la psicología positiva, tiene unas características esenciales. Primero, la certeza personal, el conocimiento interno, esa inteligencia. Hasta hace poco podíamos educar en la inteligencia concreta, en una inteligencia diferente. La inteligencia emocional, esa seguridad interna, ese manejo de que es que se ve. Por eso decía que seguramente los cambios los tenemos convalidados. Estamos viendo este cambio en el teléfono, en las nuevas tecnologías, y entonces dices, bueno, ¿y yo dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué valores tengo? ¿Qué significa? Entonces vemos que hay realidades, pero que son periféricas a mí. Es como la nuez y la cáscara de la nuez. La cáscara de la nuez es todo ese mundo que está a nuestro alrededor, pero el fruto de la nuez es ese mundo interno de nuestra propia garantía, de nuestro propio conocimiento, de saber que por mucho que cambie el mundo, nosotros vamos a ser los que somos, a tener esa seguridad, a tener ese tipo de patologías que podemos tener, a tener en algunos momentos ese tipo de depresión de no poder comunicarte con los amigos física y realmente y cercano. Es decir, ese mundo interno se está enriqueciendo en muchos casos muy positivamente. ¿Por qué? Pues porque el mundo va tan rápido que a veces necesitamos
cerrarnos con nosotros mismos para reflexionar de que aunque cambie la cáscara de la nuez, el fruto que somos nosotros, tenemos esa riqueza personal. Es decir, la inteligencia emocional es darse cuenta de la propia seguridad interna que uno ha adquirido y que aún ha conseguido pues, a lo largo de sus años en el crecimiento del contacto con otros muchos. Vicente, muchas gracias, Florencio. Saludos a todas las personas que nos acompañaron en esta conferencia inaugural de nuestro Congreso de Investigación, Sociedad, Educación y Psicología. Estamos muy contentos de haber comenzado ya esta jornada. Los dejamos totalmente invitados para que continúen con los simposios Feminismo Periférico, los efectos de la pandemia durante el transcurso de la tarde. Van a estar muy interesantes. Quisiera agradecer entonces a Ana, a Diana, a Elena, a Carlos, a Julia, Julio, Laura, Loredana, Lorenzo, Nadia, Raquel, Santa Magdalena, Sebastián, Vanessa y otros más que nos estuvieron acompañando. En el chat felicitaron a Florencio por su presentación. Muchas felicidades, doctor, excelente presentación, muchos saludos, muy agradecidos por haberlos escuchado. Entonces, damos por terminada esta conferencia inaugural para este congreso. Nos vemos en INFAD, doctor Florencio, y están todos cordialmente invitados para hoy, para los simposios y para mañana continuar con nuestro congreso internacional. Muchas gracias a todos. Nos vemos.